La cultura popular es el medio ambiente en el que vivimos, nos movemos y somos. Las canciones, películas, series y memes interpretan el pulso de la existencia ante la vista de una audiencia global. Es allí donde se escenifican, como en pocos otros lugares, las liturgias seculares que traslucen la cosmovisión, las ideologías y la religiosidad contemporánea. Es, en palabras de José de Segovia, una mitología para la cultura posmoderna. Ahí se forjan las identidades personales, la memoria colectiva y los futuros posibles. Hay ciertos núcleos temáticos que en diferentes momentos de la historia han congregado la discusión y la producción teológica. El cristianismo viene hablando de la Trinidad desde hace 20 siglos, pero nunca con tanta dedicación y con consecuencias tan duraderas como en el siglo IV. Y también de Cristo, de su divinidad y humanidad, pero nunca fue la cristología más centro de atención que en el siglo V. La doctrina de la salvación dominó las conversaciones teológicas del siglo de la Reforma. Y aunque la eclesiología es un tema omnipresente de la teología cristiana desde las cartas paulinas, fue el siglo XX el que se ganó el rótulo de el siglo de la Iglesia, por la enorme cantidad de reflexión, debates y decisiones que propició. Si tuviera que aventurar una hipótesis, me animo a decir que la cultura es el tema teológico clave del siglo XXI. Es un asunto que aparece explícitamente en conferencias, sermones, charlas casuales y libros. Pero más aún, es el dilema que se percibe en el fondo de muchos otros asuntos. Con mayor o menor conciencia, los creyentes no paran de hablar de la cultura. Si uno presta un poco de atención a los debates actuales sobre temas como la escritura, la iglesia, la ética, el fin del mundo o la misión, puede percibir que la verdadera preocupación detrás de esos asuntos es una cuestión esencial, pero que pocas veces se aborda frontalmente: la doctrina de la cultura. Creo que esto refleja la experiencia de vivir en sociedades donde la fe cristiana ya no es la hegemonía cultural que fue en el pasado. El cristianismo occidental experimenta cómo se siente vivir en un entorno que no sostiene, más o menos implícitamente, un paradigma cultural y ético conectado con la propia fe. Es una experiencia bastante inusual en Occidente, al menos desde la cristianización del Imperio Romano en el siglo IV. En ese sentido, se parece a algunos aspectos de la experiencia religiosa y cultural de los cristianos de los primeros siglos. Mientras iglesia y sociedad compartían códigos, instituciones y valores, podía parecer que la visión cristiana se superponía sin mayores esfuerzos con la visión de la realidad misma. Aunque no siempre estaban de acuerdo en las conclusiones, a fin de cuentas, fe y cultura cortaban el mundo con la misma tijera. Pero ya no. El agotamiento cultural y espiritual se percibe como un viento helado en Occidente. Es una estampida de pesimismo y aturdimiento, fruto del pensamiento débil y la incertidumbre. Habitamos, en palabras de Max Weber, en un politeísmo de valores. Nuestras enciclopedias mentales son cada vez más diversas. Los puentes que nos ayudaron a salir del aislamiento individual y a caminar hacia el prójimo se han vuelto cada vez más inestables y poco confiables. Nada de esto significa que debamos entregarnos a un fatalismo apocalíptico ni abrazar conspiraciones persecutorias. Pero sí implica un esfuerzo por comprender cuáles son los fundamentos del entramado social que enmarca nuestra experiencia como cristianos en Occidente en el siglo XXI. Los enormes cambios en la hegemonía cultural de nuestras sociedades obligan a la Iglesia cristiana a elevar una serie de preguntas muy complejas que durante siglos muchos creyentes no necesitaron abordar con urgencia. ¿Qué significa ser humano? ¿En qué se parecen las experiencias de personas de diferentes épocas, regiones y culturas? ¿Acaso esas similitudes son realmente universales o son solo particularidades muy difundidas? ¿Cuánto de lo que soy está determinado por mi contexto? ¿Qué actitud debería tomar ante el entorno cultural en el que crecí? ¿Y ante las culturas diferentes? ¿Es posible nombrar la realidad con cierto margen de objetividad? Y si se puede, ¿cómo convivo con otros que también piensan que su percepción es la correcta? Considero que la mejor forma de ser cristiano está estrechamente conectada con una experiencia cultural particular, la de cierto país, clase social o grupo demográfico. ¿De qué manera las teologías, pasadas y presentes, ortodoxas y heréticas, saludables y peligrosas, incorporan o rechazan aspectos de la cultura en la que nacen? Cultura es una de esas palabras prácticamente imposibles de definir con precisión. Se han clasificado unas 250 definiciones diferentes.
La etimología nos retrotrae al latín cultus, derivado a su vez del verbo colere. El sentido principal de cultus tenía que ver con el cultivo y el cuidado de la tierra, o sea, la capacidad humana de interactuar con el ambiente y las técnicas para transformar el mundo. En este mismo sentido, por ejemplo, hasta nuestros días seguimos hablando de agricultura. La cultura entonces permite no solo que el ser humano se adapte a su entorno, sino también la transformación de la naturaleza misma. La palabra también tenía connotaciones religiosas, ligadas a la devoción y el cuidado de lo divino. En otras palabras, la conexión religiosa que existe entre las actividades humanas y aquello que trasciende a la humanidad misma. En resumen, los fenómenos culturales están entonces etimológicamente conectados no solo con un aspecto del cultivo, sino también con una dimensión cúltica. Es una tríada de sentidos que se iluminan entre sí: culto, cultura y cultivo. En palabras de Justo González, esto no se debe únicamente a que el cultivo necesita de una estructura ideológica que le sirva de base. Se debe también y sobre todo a que el desafío más profundo de toda la vida humana es el tremendo misterio del sentido de la vida y de la realidad toda. Entre las incontables definiciones y matices que esconde el término cultura, me interesa hoy concentrarme en un aspecto en particular: la cultura pop. Decimos que es pop porque es popular. De hecho, el primer registro de la palabra pop, que tiene casi 100 años, tenía que ver específicamente con aquello que tiene un atractivo popular. Y aquí conviene hacer una aclaración fundamental. Todavía se escucha, en algún lugar de la conciencia colectiva, una interpretación muy despectiva acerca de la palabra pop y la cultura popular en general. Entre cristianos esto se ve muy a menudo, usar la palabra pop como sinónimo de pobre, falso, efímero o decadente. Pensar que el arte masivo es algo intrínsecamente cutre o de mal gusto, o ver la cultura popular como una producción artística inferior a la música clásica, a los textos de Homero o Goethe o las esculturas del Renacimiento. ¿Por qué los cristianos tienden a descartar la cultura pop? William Romanowski, profesor de comunicación en el Calvin College, propone 3 hipótesis. En primer lugar, algunos creyentes pueden creer que son inmunes a los efectos de la cultura popular. En segundo lugar, es posible que la consideren como algo tan insignificante que ni siquiera vale la pena pensar en ella. Finalmente, es probable que muchos pasen de largo porque sientan que no tienen herramientas para emprender esta tarea. Yo creo que podría agregar una cuarta, y que es el miedo de algunas personas a quedar expuestas a una maquinaria ideológica tan eficiente que los manipule en lo profundo de su psique y corrompa su sistema de valores sin que ni siquiera se den cuenta. Este temor alimenta una perspectiva muy negativa de la cultura y un atrincheramiento del individuo en su relación con la sociedad. En ocasiones llega a percibir toda forma de arte, pensamiento, creatividad o entretenimiento como meros artefactos de una conspiración global. Al hablar de la cultura, el adjetivo popular nada tiene que ver con el valor artístico, la profundidad intelectual, cierto ideal etnocéntrico o la clase social. Tiene que ver con demografía. La cultura popular es una forma de expresión que floreció fuera del jardín amurallado de las élites sociales. Aunque es un fenómeno que explotó con fuerza en Occidente a lo largo del siglo XX, penetrando en todo tipo de clases, territorios y segmentos demográficos, ya mucho antes había indicios que preparaban el terreno. A lo largo del último siglo, la cultura pop se ha convertido en uno de los vehículos más significativos de la cosmovisión y los valores de Occidente. Cuando la industrialización y la economía de masas fueron progresivamente poniendo una mayor cantidad de dinero y de tiempo libre en las manos de nuevos actores sociales, más y más personas pudieron acceder a formas de arte y expresiones culturales como música, literatura, dramaturgia o entretenimiento, antes resguardadas en algunos espacios sagrados de las clases dirigentes, como museos, teatros, cenáculos, etc. El desprecio por la cultura popular, que se traduce en un uso despectivo de la palabra pop, es heredero de la distinción entre alta y baja cultura. Al menos en teoría, esta distinción estaba relacionada con 3 formas de accesibilidad. En primer lugar, económica. Una entrada al cine suele ser más barata que una entrada a la ópera. En segundo lugar, educativa. Una serie de televisión quiere ser disfrutada y comprendida por una audiencia más amplia que el público objetivo de una muestra sobre el gótico germánico del siglo XVIII. Y en tercer lugar, de disponibilidad e inmediatez. Escuchar una canción a través de una radio o un tocadiscos es bastante más sencillo que depender de la programación de una orquesta sinfónica.
Esa preocupación constante por la accesibilidad es una de las razones clave detrás de ciertas deficiencias, excesos y carencias asociados con la cultura pop. La obligación de conectar con una audiencia amplia, la ansiedad por no dejar a nadie afuera y las exigencias de vivir en sociedades de consumo a menudo convierten la obra de arte popular en algo excesivamente accesible y por lo tanto fácilmente descartable. Le debemos la distinción entre alta y baja cultura al libro Culture and Anarchy, publicado por el poeta y crítico literario Matthew Arnold en 1869. Allí decía que la alta cultura estaba dedicada a la búsqueda desinteresada de la perfección humana, algo que, por oposición, la cultura popular nunca podría alcanzar. La distinción de Arnold quedó grabada a fuego en Occidente y contribuyó decisivamente a etiquetar lo popular y lo masivo como formas imperfectas de baja cultura. Lo que se perdió en el proceso fue la conciencia de que Arnold usaba esas categorías como un vehículo de presión social de la moral victoriana. En el fondo, y a veces muy en la superficie, la distinción entre alta cultura y baja cultura deja entrever una perspectiva clasista. Pensar que la cultura popular es un arma del mercado con forma de arte de segunda clase es una herencia de la cosmovisión elitista de la Inglaterra victoriana de la segunda mitad del siglo XIX. La distinción entre cultura alta y baja fue entrando en crisis durante la primera mitad del siglo XX, y para la década del 60 esa distinción se rompió para siempre. Aunque las vanguardias de los años 20 y 30 dinamitaron la concepción moderna del arte, y las películas de Bergman, Fellini, Hitchcock, Kurosawa, Ford o Buñuel menoscabaron la supuesta superioridad moral y estética de la alta cultura de las élites, fueron el rock y el pop de los 60 los que terminaron de derribar la pared divisoria. La publicación de Sgt. Pepper de los Beatles en 1967 fue la gota que rebalsó el vaso. Los guardianes de la alta cultura ya no podían considerar que todo eso era solo música para adolescentes. Han convertido al pop en una forma legítima de arte, decía uno. Han salvado la brecha infranqueable que separaba el rock de la música clásica, decía otro. Incluso alguien afirmaba, este es un momento crucial en la historia de la civilización occidental. El hecho de que la Academia Sueca haya otorgado el Nobel de Literatura de 2016 a Bob Dylan fue solo el reconocimiento institucional de un movimiento tectónico que ya había transformado la cultura occidental décadas antes. Si para mediados del siglo pasado la difusión y popularidad del consumo cultural y artístico a través de medios electrónicos de difusión masiva ya era imparable, la plataformización de la última década ha puesto el acceso cultural todavía más cerca. Ya no hay que ir al cine, ni esperar a cierta hora para ver el programa de TV, ni tener un reproductor de CD, ni levantarse para buscar un libro en el estante de la biblioteca. El infinito mundo de la cultura humana se encuentra ahora en la palma de la mano. ¿Y hasta dónde se extiende entonces la cultura pop? Los estudiosos no terminan de ponerse de acuerdo. En la antigüedad la cosa era un poco más sencilla. La categorización clásica de las 6 artes daba una impresión de totalidad. Se hablaba solo de pintura, escultura, arquitectura, música, danza y literatura. Pero de pronto se sumó una séptima, el cine, y la fotografía y el cómic también reclamaron su lugar en el panteón de las artes. Una vez abierta la compuerta ya no hubo vuelta atrás. ¿Cómo clasificamos los videojuegos, las series, las publicidades, los musicales, los monólogos de stand-up, el origami, los pósters, la moda urbana o el diseño digital? Aunque hay un núcleo duro de fenómenos que innegablemente constituyen la quintesencia de la cultura pop, relacionados con el arte, el diseño, el entretenimiento y los medios masivos, la misma vitalidad y constante novedad de la cultura popular hace prácticamente imposibles las clasificaciones que en otros tiempos eran más sencillas. Pocas cosas tienen el poder de convocar a las personas como una buena historia. Había una vez es la estrategia que los seres humanos venimos usando desde las cavernas para unirnos y crear lazos de comunión y propósito. Antes lo hacíamos alrededor del resplandor de una fogata. Ahora lo hacemos iluminados por el magnetismo de la gran pantalla. Las narrativas nos permiten entender quiénes somos y qué es el mundo. Usamos las historias para contar la gran historia de nuestra vida, de nuestro grupo o de la humanidad. Y detrás de cada gran historia se esconde la respuesta a un gran dilema. Jesús eligió contar su teología precisamente a través de relatos. Las historias tienen la capacidad de bordear lo imposible, saltear lo indecible, salirse de lo predecible. Parte del inmenso atractivo que el cristianismo ha despertado a lo largo de 20 siglos se debe a su enorme capacidad para entretejer sus verdades fundamentales en metáforas, símbolos, personajes e historias.
En pocas palabras, la habilidad de crear metanarrativas con las que una multitud de personas, experiencias y contextos diferentes pueden identificarse. La historia de la salvación que cuenta la fe cristiana es polifónica, coral. Justamente por eso ha logrado calar hondo en geografías, culturas y edades aparentemente incompatibles. El Evangelio ha logrado saltar como ninguna otra fe los límites de clase, territorios y épocas para conectar con una experiencia humana común. Nunca se conformó la fe de Jesús con ser una isla, ni con descartar aquellas partes de la sociedad o la realidad que le resultaban extrañas. Siempre abrazó su vocación universal, el deseo de poder pronunciar la buena noticia en todos los mundos existentes. La razón de este paradigma brota precisamente del misterio de la encarnación. Cristo llevó hasta las últimas consecuencias ese antiguo proverbio de Terencio que decía: «Nada del humano me es extraño». En palabras de Hebreos, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. El cristianismo es todoterreno. Es una historia de amor espiritual, pero también una de sacrificio físico. Es un testimonio de los orígenes, el progreso humano y el fin de la historia. Es un retrato de toda la humanidad, de un pueblo, de una familia, de un grupo de amigos, de personas. Es una historia de sabiduría y de honor, de poesía y batallas, de cotidianidad y excepcionalidad, de castigo y comunión, de cruz y festejo. Toda la experiencia humana, con sus luces refulgentes y sus pantanosas tinieblas, es invitada a la reconciliación en la mesa de Cristo. La explosión de colores y formas de eso que nombramos intuitivamente como ser humano puede identificarse sin pudores con los trazos que propone desde hace 2000 años el Evangelio de Jesús. Semejante polifonía tiene el potencial de tender puentes para todos los rincones del globo, y lo ha hecho, pero arrastra también otra consecuencia. Es una riqueza que hace tambalear todas las estructuras provisorias. Es muy difícil hacer entrar una paleta de colores tan grande en un lienzo mental. Nuestras cajitas, categorías y marcos conceptuales se sienten apabullados y estupefactos ante semejante explosión de vida e intentan ordenarla. Para colmo, las imágenes y valores que configuran la narrativa cristiana usualmente esconden tensiones muy profundas entre sí. El amor y la justicia, la imago Dei y la caída, la sabiduría pseudoascética de Proverbios y el disfrute pseudonihilista de Eclesiastés, las metáforas de Dios como juez, como esposo y como padre. Todas esas voces que logran conectar tan bien con las texturas y vericuetos de la experiencia humana, también ponen en crisis los edificios que intentan contenerla, ordenarla, categorizarla. La teología cristiana es una ciudad poblada por cientos, miles, millones de edificios que intentan de manera más o menos sistemática encauzar esta polifonía. Algunos son rascacielos, que se esfuerzan por agotar cada variante y encajar a la perfección todos los coloridos ladrillos de la revelación. Otros se concentran en un color o dos y se dedican a explorarlos sin mayor pretensión en algunas habitaciones pintorescas. Cuanto más dedicado esté un edificio a una sola metáfora o a un único principio regulador, mayor control de la narrativa tendrá, menos contradicciones y mayor solidez en la estructura. Las tensiones sugeridas por las otras voces de la revelación quedarán desplazadas a un lugar secundario o se explicarán como un detalle insignificante del edificio. La teología occidental ha tenido siempre una debilidad epistemológica por lograr el corsé perfecto, el edificio sin fisuras. Pero con este éxito vienen al menos 3 problemas. El primero es el aislamiento teológico. De tanto concentrarse en un valor, una metáfora o un tema, otros asuntos quedan descuidados, relegados al olvido o la intrascendencia. Por eso, cuando otros creyentes que le dan importancia a esos asuntos olvidados miran un edificio tan majestuoso y perfecto, pero tan carente de algunos distintivos cristianos que para ellos son fundamentales, no saben cómo explicar que ambas cosas sean el mismo evangelio. El éxito teológico es algo bastante paradójico. Cuanto más alto el edificio, menos vecinos alrededor. El segundo es el aislamiento antropológico. Elegir el camino de la monofonía es una estrategia útil para disciplinar la vida colectiva y generar identidad grupal, pero es poco eficiente para conectar con la polifonía humana. Un cristianismo monofónico construye majestuosas teologías sistemáticas y altísimos templos, pero falla en su misión. Y una era posmoderna, poscristiana, casi poshumana,
necesita más misioneros que rascacielos. Finalmente, la gimnasia intelectual que hay que hacer para meter el evangelio en un corsé racionalista es bastante agotadora. Esto se ha visto muchas veces a lo largo de la historia. Los apologistas del siglo II, que buscaban la plena continuidad entre Platón y el querigma, las fervientes sendas de Tomás que llevaban a Aristóteles, los titánicos esfuerzos de la escolástica reformada del 1600, todos compartían un mismo deseo: crear una estructura teológica sólida, imponente e invencible. Sin embargo, para llegar hasta ahí, normalmente tienen que hacer compromisos con algunos marcos conceptuales y filosóficos que algún día pasan factura a la espiritualidad cristiana, y a veces de manera irreversible. Y además de tanto insistir en que it's my way or the highway, o sea, que las cosas solo se hacen a mi manera, estos proyectos de rascacielos teológicos suelen dejar un tendal de ex cristianos a su paso. Somos lo que amamos, ha dicho James Smith. La fe cristiana entronca la relevancia de su mensaje en los aspectos más esenciales de la existencia humana. Esas cosas que determinan nuestros deseos más arraigados y duraderos, nuestro amor y voluntad, incluso cuando exceden todo lo que conocemos, entendemos o podemos nombrar. Eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio, dijo Pablo con incontenible pasión en el Areópago de Atenas. Con cada respuesta, milagro y enseñanza, Cristo inauguraba nuevos mundos de posibilidad, nuevas conexiones sinápticas, nuevos universos de sentido que cautivaban a su audiencia y nos siguen cautivando hoy, 2000 años después. ¿Qué tal si nos animáramos a una teología que pudiera predicar como el mismo Señor a la inteligencia emocional de las personas? ¿Qué pasaría si dirigiéramos el fascinante evangelio de Jesús de Nazaret no solo a la racionalidad y el método, sino también a la imaginación, la sorpresa y los deseos? Las estructuras intocables de la racionalidad moderna tienen muchos problemas para conquistar las mentes posmodernas. Mucho menos logran cautivar las imaginaciones. Creo que evangelizar los anhelos es una manera mucho más relevante de hablar de Dios en un contexto secular que una apologética de datos duros. Ver a alguien disfrutar de su propia fe es hoy mucho más convincente que verlo refutar la fe del otro. Interés, etimológicamente, es lo que está entre las personas. Donde no hay interés, no hay puentes posibles. Si no hay nada entre vos y yo, ambos nos quedamos encerrados en nuestra propia individualidad. Si no me interesan los anhelos profundos de mi prójimo, si considero que sus preguntas son irrelevantes o vacías, si creo que sus esperanzas son pura ilusión, el diálogo es imposible, porque no hay nada entre nosotros. Sin capacidad para escuchar las preguntas y problemas que una sociedad considera relevantes, nuestra voz no tendrá relieve, no se distinguirá del resto de la superficie. ¿Por qué debería interesarse entonces la teología cristiana por la cultura pop? Steve Turner, un periodista y crítico cultural británico, propone 10 razones por las cuales vale la pena el esfuerzo de construir puentes. Cito solo algunas. Porque la cultura popular es un regalo en el que vemos reflejada la imagen de Dios en la humanidad. Porque tiene un inmenso poder para crear realidades. Porque Cristo es Señor de toda la vida y por ende también de esta dimensión. Porque es un mapa invaluable al espíritu de la época. Porque determina hábitos y perspectivas que son fundamentales para entender y encarar la misión y la vida cristiana en contexto. Porque Dios puede usar la cultura pop para encontrarse con nosotros, etc. Lejos de ser meros escapes de la realidad, el arte, la cultura pop y el entretenimiento son poderosísimas formas de conectar con los anhelos más íntimos de la humanidad. El arte es un puente espiritual, un eco que nos conecta con algo más profundo que nosotros mismos. No podemos darnos el lujo de prescindir de los creativos, artistas, intelectuales y pensadores que desafían la rutina, los lugares comunes y las explicaciones de manual. Siempre la Iglesia ha necesitado esas figuras, pero creo que en estos tiempos de crisis institucionales, de fin de la hegemonía cristiana en Occidente y de aventurarnos constantemente como sociedad a territorios desconocidos, esa vocación se vuelve cada vez más necesaria. Si nuestras estructuras expulsan a sus elementos más creativos, más incómodos, más desafiantes y menos obsecuentes, no nos quejemos después de tener comunidades chatas, acomodadas, rutinarias, sin jóvenes, ni fuerza vital, ni propuestas comprometidas y valientes. Lo que sembramos, cosechamos. La teología del siglo XXI se ve en la titánica tarea de establecer un diálogo
entre sus certezas fundacionales y las frenéticas experiencias que nos rodean. Con valentía y criterio, con capacidad para leer entre líneas, sin ceder al miedo paralizante, ni a las evaluaciones en bloque, ni a la resignación sin esperanza. Como cada generación cristiana de la historia, nos vemos ante el desafío de volver a presentar, en un escenario nuevo y ante situaciones desconocidas, la vieja historia de la salvación. Que su fuerza nos acompañe.